Efesios 2:8. Efesios 2:8, la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oremos. Eterno Padre Celestial, estamos delante de ti en esta hora. Venimos a tu trono de gracia en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Te adoramos, te exaltamos, te damos la gloria y la honra. Nos humillamos delante de ti, te damos gracias que podemos entrar a tu presencia en esta mañana. Cúbrenos con la sangre de tu Hijo Jesús y límpianos de todos nuestros pecados. Háblanos, necesitamos de tu palabra. Háblanos, Señor. Me pongo en tus manos, me hago nada, Señor. Pasa el carbón por mis labios. Que seas tú hablando tu palabra y solo tu palabra. Lo que tú quieras darnos de comer en esta hora, que sea el alimento espiritual para cada uno de nosotros. Pon oídos, pon un corazón que entienda, que obedezca. Y gracias, Señor, por este privilegio que tenemos. Oramos pidiendo todas las cosas y dándote gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice: tomen asiento, Dios les bendiga. Todos bienvenidos a la casa del Señor. Bendigo a los hermanos que están por medio del internet. Y ¿se fijaron cómo estaba la lista de peticiones, hermanos? Les voy a hablar de un tema que a todos nos afecta de una manera u otra. Cuando nosotros somos probados y atravesamos pruebas en nuestra vida, sean enfermedades, sean dificultades, sea lo que sea, muchas veces esas cosas nos pueden hacer dudar de la fidelidad de Dios para con nosotros. Por ejemplo, una persona está enferma y está orándole a Dios, pero Dios no contesta. ¿Será que Dios te ha abandonado, que Dios te está castigando, que Dios no existe? O sea, ¿por qué Dios no contesta? Y luego el diablo, que el Señor lo reprenda, inmediatamente empieza a decirte: si Dios es bueno, ¿por qué no te ha sanado? ¿Cierto o no? O a tu mamá, o a tu hermano, o a tu esposo, o alguna petición que tú tengas. No se oyen los amenes, ¿verdad que no? Hermanos, pero fíjense el tema de esta mañana. Cuando nosotros estamos atravesando momentos difíciles, ¿cuántas veces podríamos tomarlo como si fuera algo bueno? Porque conforme a la palabra del Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, con eso en mente partimos. Este mensaje se titula Bástate mi gracia. Y es de lo que vamos a hablar en esta mañana, de la gracia divina, que cubre, hermanos, más allá de lo que nosotros alcancemos o no alcancemos a comprender. Y para eso voy a estar desarrollando esta predicación en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1. Estas fueron las palabras del apóstol Pablo, que el Señor le dio al apóstol Pablo: bástate mi gracia. Y vamos a ver cómo la gracia del Señor nos puede bastar a nosotros. Así es que todo mundo, 2 de Corintios 12, 1. No se acostumbren a solamente escuchar la palabra del Señor, búsquela en su Biblia para que aprenda a encontrar los versículos y que entre por los ojos y entre por los oídos. 2 de Corintios 12, 1, la palabra del Señor lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Bueno, vamos a empezar, hermanos, entonces esta predicación. ¿Cuántos quieren palabra del Señor? Amén. Esto es importante, hermanos.
Les decía yo en la clase de escuela dominical que saber es poder. Ahora vamos a saber para poder entender, para poder aplicar a nuestras vidas. Y lo primero que quiero traer a la luz es la historia a la que les estoy hablando, lo que estaba leyendo en 2 Corintios 12:1, es la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, según estaba leyendo, fue llevado por el Espíritu al tercer cielo. El primer cielo son las nubes, el segundo cielo es el espacio y el tercer cielo es donde habita Dios. Imagínense. Pues ya aprendió algo nuevo, hermana Francis. Por eso no deje de venir a la iglesia. Tercer cielo, primer cielo nubes, segundo cielo el espacio, tercer cielo es donde está la presencia, donde habita Dios. Ahí es donde vamos a ser llevados. Es imposible para el hombre llegar ahí, hermanos. Amén. Y dice Pablo que él fue llevado por el Espíritu al paraíso, también dice en uno de los versículos, al tercer cielo, al paraíso, donde vio cosas y escuchó cosas inefables, o sea que no puede ni siquiera repetir, no entiende cómo hablarlas, de lo sublime, de lo grande que vio. Y lo que me llama la atención, hermanos, bueno, uno de los puntos principales que me llama la atención es que el apóstol Pablo, quiero que ustedes lo noten con sus propios ojos, dice el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo. ¿De quién estaba hablando el apóstol Pablo? Pues no fue llevado él al cielo. O sea, porque está diciendo conozco a un hombre que fue llevado. Parece que estuviera hablando de otra persona. ¿Cierto o no? Cuando en realidad estaba hablando de él mismo. Entonces, hermanos, fíjense ustedes los detalles que en veces se nos pasan por alto. Yo les he estado hablando a ustedes últimamente del nuevo nacimiento. Y el mismo apóstol Pablo también habla, dice que en veces hacemos lo que no queremos, que hay nuestro cuerpo, nuestra carne nos arrastra muchas veces a hacer cosas que no queremos, pero dentro de nosotros tenemos un ser espiritual, el nuevo hombre, que ese se deleita en las cosas de Dios. Entonces ahora lo está poniendo de ese punto de vista, porque Pablo está hablando como si estuviera hablando de otra persona, pero en realidad está hablando de su otro hombre, el otro ser espiritual que tengo dentro de mí, que soy yo mismo en la verdad, pero ese fue llevado al tercer cielo. No fui yo en la carne que fui llevado al tercer cielo, sino fue mi espíritu que fue llevado al tercer cielo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, él dijo, conozco a un hombre en Cristo. Este nuevo hombre, hermanos, que tenemos dentro de nosotros, ahora empieza a experimentar cosas inexplicables. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque si tú aceptaste al Señor y el Espíritu, te bautizaste, el Espíritu Santo ahora está contigo, de repente empiezas a experimentar cosas que no entiendes. Simplemente no tienen una explicación, no tienen una lógica. Imagínense el apóstol Pablo, dice hace 14 años. Está hablando de esta experiencia, pero él lo pone como que fue otra persona. Dice, conozco a un hombre, o sea, conozco a ese que está dentro de mí, es el nuevo nacimiento, es el nuevo yo, que ahora soy en Cristo Jesús. Fue llevado al tercer cielo. Ahora nosotros empezamos a experimentar cosas que no entendemos. Algunas veces, no todos los sueños son del Señor, pero algunas veces soñamos cosas del Señor. ¿Cierto o no es cierto? Y algunas veces escuchamos cosas en la iglesia que no alcanzamos a entender. Por ejemplo, hay un versículo que dice en la Biblia que mejor es dar que recibir. Y pensamos que eso nada más es para los boxeadores. Dime, ¿tiene lógica que si a ti te quedan $100 en el banco y de ahí tienes que sacar para pagar la renta, para pagar la comida, para pagar la gasolina, para pagar bla, 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 bla? Y dice la Biblia que mejor es dar que recibir. Y luego te encuentras a uno en el semáforo que está en la siguiente parada y está pidiendo dinero. O hay una señora con sus niños, está pidiendo que le des de ayuda. Y tú dices, si apenas tengo, no, yo creo que ni me va a alcanzar lo mismo. Pero dice la Biblia que mejor es dar que recibir. ¿Qué hacemos? ¿Dar?
pero no me va a alcanzar. O sea, mi mente me dice que no me va a alcanzar. Empezamos a experimentar cosas que no tienen lógica, no tienen sentido. Porque el justo por la fe vivirá. Y eso solamente se lleva a cabo cuando le permitimos al hombre espiritual que yo tengo dentro de mí que empiece a recibir todas estas cosas. Entonces Pablo estaba explicando que ahora en su nuevo nacimiento estaba experimentando cosas que él no podía explicar. Fue llevado al paraíso, al tercer cielo. Y como consecuencia, hermanos, ahora la carne tiene que ser sometida. Porque les decía yo, mi mente me dice que no me va a alcanzar el dinero, pero mi espíritu me dice que confíe en Dios y que obedezca la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál de los dos hago? ¿A cuál le hago caso? Mi mente me dice, no te va a alcanzar. Pero la Biblia dice que mejor es dar que recibir. Mi espíritu me dice, confía en Dios, Él va a suplir todas tus necesidades. ¿A cuál le hacemos caso? Alguien te hizo una mala cara en el trabajo o en algún lugar, ¿qué haces? Dice la Escritura que si alguien te da una bofetada, le pongas la otra, hasta le pongas una estrellita donde le... Pero ¿qué es lo que te dice tu naturaleza? ¿Cuál de los dos hacemos? Amén. La Biblia nos dice que perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas, pero en tu carne te dice, a mí el que me la hace, me la paga. Entonces, ¿a cuál de los dos le hacemos caso? Ya no se oyen los aménes, se fijan que van bajando cada vez más y más. ¿Verdad que sí? Pero entonces, ¿cómo le vamos dando oportunidad al hombre interior que crezca? Si no le hacemos caso en nada de lo que nos dice. Seguimos tercos en la naturaleza carnal que yo tengo. Amén. Hace muchos años, cuando trabajaba en los restaurantes, me tocó ir con mi patrón, empezó a abrir restaurantes italianos en el área de Ontario. Y hacíamos una pizza, hermanos, lo más bueno que he probado. La receta era secreta y todo era secreto. Entonces yo iba a ir de vacaciones a visitar a mis hermanos, a mis papás, cuando vivían todavía a México. Y estaba platicando con mi hermana bien emocionada. Le digo, oye Lucy, voy a ir a visitarlos. Le digo, les quiero llevar los ingredientes para hacer una pizza allá, porque esta pizza está de otro mundo. Le digo, lo único que no tengo es un molde. Los moldes de ahí, hagan de cuenta que tenían como agujeritos abajo, o sea, ponían la masa arriba y el molde era un redondo y tenía agujeros para que el calor entrara por abajo del horno de leña. Entonces le digo, no tengo, esos nunca los he visto, esos moldes. Y luego me dice mi hermana, ¿y por qué no te traes uno del restaurante? Y luego le digo yo, es que Dios me está viendo. Me dice, pues en una pestañada que dé Dios te lo traes. ¿Se fijan? El nuevo hombre trabajando en mí. Sí, no, o sea, no me está viendo nadie, pero me está viendo Dios. Pero luego la carne sigue. Pues en una descuidadita que Dios se voltea para allá, me lo llevo. Entonces, hermanos, la carne, hay un precio que pagar. Amén. Entonces continuamos. Primero es el nuevo yo espiritual. Cuando estaba hablando, conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo, si en la carne no lo sé, está hablando, tengo una nueva persona dentro de mí. Número 2, dice 4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Muy bien. Ahora, vamos siguiendo la lógica de las cosas. El apóstol Pablo, hacía 14 años, había sido llevado por el Espíritu al tercer cielo, al paraíso, donde vio cosas
que no podía ni explicar. Entonces, lo que había visto el apóstol Pablo, nadie de nosotros lo ha visto ni lo habían visto. Este está por encima de todos porque Dios le permitió ver cosas increíbles. Fue llevado a un lugar, dígame, ¿quién ha ido a la presencia de Dios y regresado? Pablo lo hizo. Y no que estaba moribundo, como algunos que dicen que se están muriendo y que pasaron por un túnel negro, después el túnel se puso una luz brillante y lo llegaron ahí arriba y lo regresaron. Ok, está bien, bla, bla, bla. Pablo no se estaba muriendo. Pablo fue llevado en el Espíritu directamente porque Dios le quería enseñar algo y regresó. Y fue tanto lo que Pablo vio. Y como Dios conocía al apóstol Pablo, porque él lo había hecho el apóstol Pablo, dice que le puso un aguijón en su carne. ¿Saben ustedes lo que es un aguijón? Es como algo que te está... Cuando alguien tiene dolor de espalda, que te molesta, que no te puedes ni enderezar. O sea, en cuanto te vas a enderezar te duele y tienes que parar. ¿Cierto o no? Entonces Pablo tenía un aguijón, era un piquetazo, algo que le estaba molestando constantemente. Algunos dicen, aunque esto no es bíblico, pero los historiadores dicen que algunos creen, entre comillas, que el apóstol Pablo era jorobado. No hay ninguna evidencia de ello, pero muchos dicen que el apóstol Pablo posiblemente estaba como jorobado y no le gustaba a él, y tenía dolor. Y dice, 3 veces le pidió al Señor que le quitara eso que no le gustaba a él. Ahí está la petición. Ahora, pregunto yo, ¿le ven ustedes algo malo en que una persona, especialmente que le sirve al Señor, que le esté pidiendo algo a su Padre Celestial? Oye, Señor, pues me está molestando, o sea, estoy predicando y luego me está doliendo, o sea, quítamelo. Y Dios le dijo las 3 veces, ¡no! ¿Cómo se sienten con los nos? ¿Sabían ustedes que por naturaleza no nos gustan los nos? Y si no me la cree, dígale a sus niños la siguiente vez que le... Mami, ¿me llevas a comprar un ice cream? ¡No! Le va a poner la carita así de... ¿Ah? Mami, ¡no! No nos gustan los nos, ni a nosotros que estamos grandotes. Y menos cuando nosotros sentimos que son necesarios. Oiga, les digo, Señor, ¿cuál es el propósito de que yo esté enfermo y te estoy predicando? O que me duela, o que me vea mal. O sea, yo te represento a ti, la gente me está viendo. Hace muchos años vino aquí un hermano que un tiempo estuvo sirviéndole al Señor. Y él me platicaba que en El Salvador, un tiempo se pusieron de moda que los dientes de enfrente se los ponían de oro o de plata, no sé. Y dice que toda la gente se los empezó a poner de oro. Imagínense ir a quitarse sus dientes de leche, o sea, los buenos, para ponerse pues, cuando le daba la luz hasta salían así rayos refulgentes, ¿no? Pero era la moda. Entonces él dice que se fue y se los puso. Con el tiempo se le cayeron. Entonces se queda sin dientes. Y él dice que él empieza a servirle, aceptó al Señor, empieza a venir a la iglesia y le dieron el privilegio de predicar. Entonces, ¿qué le decía al Señor? Señor, o sea, yo te represento a ti y me veo bien feo, sin dientes. Entonces tú tienes que ayudarme. Y dice él que eventualmente un hermano en la iglesia, un día le dijo, hermano, el Señor me puso en el corazón que te pagara el dentista para que te pongas dientes. Y sí, y pues andaba presumiendo su sonrisa Colgate, ¿eh? Pero hermanos, muchas veces Dios no te va a conceder lo que le pidas. Y ahorita vamos a llegar al porqué de las cosas, que aunque en tu mente y en tu corazón tenga todo el sentido del mundo, Señor, yo te sirvo a ti. Cuando la gente me ve a mí, te está viendo a ti. ¿Qué de bueno es que yo esté con dolor predicando, o que esté jorobado, o que algo que no me gusta? Por favor, Señor, pon tu mano sobre mí. Y luego para colmarla todavía más, imagínense al apóstol Pablo orando y él ponía las manos sobre los enfermos y eran sanados. Pero ahora, él por más que le pedía a Dios,
O sea, la ironía de la vida, que él podía sanar a otras personas, pero a sí mismo no se podía sanar. Y ahí es donde está el poder de Dios trabajando en nosotros, en entender el porqué de las cosas. Y yo le voy a decir que muchos de nosotros podemos tener eso en el corazón, de que le estamos pidiendo algo al Señor o le pedimos algo a Dios y Dios no nos lo concedió. Y dice, Señor, ¿pero por qué? Si yo soy tu hijo, tu hija, te sirvo, te amo, soy fiel. ¿Qué te cuesta darme lo que te estoy pidiendo? Bueno, dice, para que no me exaltase. ¿Cuál fue el propósito, hermanos? De que el Señor le había puesto este aguijón, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Oiga, a mí se me hizo mucho cuando leí un mensajero de Satanás. ¿Qué tiene que ver el diablo en todo esto? ¿No es una relación entre el Padre y tú y ahora viene el diablo de metiche? Y le voy a decir por qué. Porque hay gente que se queda pensando, pues sí, ¿el diablo qué tiene que ver entre Pablo y Dios? El diablo no puede hacer nada, hermanos, que no le sea permitido por el Padre. Primeramente, nada, 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 nada. Dice la Biblia que ni un cabello de tu cabeza puede caer si Dios no lo permite. Entonces Dios tiene poder absoluto sobre ti. Di amén por lo menos. Amén. Pero, escúcheme, incluso hasta el diablo puede ser usado con un propósito para tu vida. El diablo piensa que no vemos la negociación que hubo entre Dios y el diablo, pero me imagino que el diablo diciéndole a Dios, oye, Pablo se cree mucho, le doy una calentadita para que veas cómo te maldice, o cómo se aparta de ti, o cómo se envanece. Entonces Dios le dijo, está bien, no lo puedes matar, pero le puedes tocar su cuerpo, y ahí está el diablo, con el aguijón, porque el Señor se lo permitió. Pero al final del día, no era como que Dios estuviera gozándose de que Pablo estuviera sufriendo. El mismo apóstol lo dijo, para que no me engrandeciese sobremanera. O sea, Pablo se le hubiera subido a la cabeza todo lo que había visto, hermanos. Y era la única manera en que Dios lo podía tener ahí sirviendo al Señor. Cada vez que se le quería subir a Pablo, que él era esto y que había hecho esto y había visto lo que había visto, el diablo llegaba y ¡pim! ¡Ay! Amén. Y nosotros, hermanos, muchas veces Dios permite lo que permite para que nosotros nos demos cuenta que seguimos siendo polvo, que seguimos necesitando de Él. Yo les he dicho, no es la vacuna, no es la mascarilla, no es las vitaminas, es el Señor el que te da la vida. Amén, gloria a Dios. Y si Dios permite que te enfermes, pues Dios va a permitir que te alivies. Y si no, todo sea para la gloria del Señor. Pero lo que no podemos hacer es empezar a cuestionar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el gran yo soy. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que ha de ser y el que será, el primero y el último. Él es todo, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios no sabe que lo que está haciendo es para tu propio bien? ¿Cuántos de ustedes que tienen hijos o tuvieron hijos en su tiempo no tratan de hacerlo mejor con ellos? Niño, hijo, te tienes que levantar para ir a la escuela. ¿Y qué le va a decir su niño o su niña? No quiero. What's wrong with you? Why are you so mean? Yo nada más quiero dormir otras 5 horas. No, es que te tienes que levantar. Why? Y usted sigue terco ahí. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque le está enseñando algo. Un aguijón todos los días. ¿Cierto o no? ¿Se fijan? Para tu niño no tiene sentido. You are mean. Pero para el papá,
¿Qué mini, qué 8 cuartos? Te tengo que enseñarte a levantarte temprano para que vayas a la escuela y trabajes. Amén. Y Dios de la misma manera. Mientras estás bien no quieres venir a la iglesia. En cuanto te duele algo, hermano, quiero que oren por mí. ¿Qué pasó? ¿No que no quería venir a la iglesia? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios sabe lo que está haciendo. Que muchas veces cuando todo está bien nos olvidamos del Señor. Hacemos todo y en cuanto aprieta tantito la cosa, Señor, aquí estoy, soy tuyo, dice el Señor. Así te quería, ¿qué te cuesta? Dios sabe lo que está haciendo. No cuestiones el porqué de las cosas. Pablo entendió que si Dios no lo quería sanar, era para la gloria de su santo nombre. Entonces, primero, el nuevo yo espiritual. Segundo, para que no me exaltase, dice, un mensajero de Satanás que me abofeteé. Oye, hermanos, y en cierto punto pareciera ser como que en vez fuera como algo humillante. El siervo de Dios se le puede subir a la cabeza. Total que Dios le puso un freno. Cada vez que... ¿Se acuerdan aquella historia donde Pablo naufragó? Llegan a una isla, estaba lloviendo mucho y luego llegaron y pusieron una alumbrada ahí. Y en eso que Pablo traía la leña, una víbora de las más venenosas que había, ¡zas!, que le pica. Y todos los nativos, cuando vieron que le había picado, dijeron, este va a caer ahorita muerto en 5 minutos. Oiga, ellos conocían las víboras de ahí, de esa tierra. Y dijeron, ¿qué habría hecho este? Que en el mar le naufragan y luego llega a tierra y lo pica una serpiente y ya pues, yo soy la mala suerte, ¿no? Y estaban esperando que se muriera, pero no se murió. Ahora imagínense Pablo cómo se debe haber sentido, hermanos. Ni las víboras más venenosas me pueden matar. Amén. Entonces el mensajero de Satanás, hermano, estaba ahí cada vez que a Pablo se le quería subir a la cabeza. Ahora, ¿tú crees que tú y yo somos más que Pablo, hermano? Entonces, cada vez que a ti y a mí se nos quiere subir a la cabeza, Dios nos da un jaloncito, mira, y te recuerda quién es quién. Gloria a Dios. Amén. El plan de Dios. Dice 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Pablo tenía una enfermedad o un aguijón que le estaba molestando en su cuerpo, en su carne. 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara, las 3 veces le dijo, bástate mi gracia. ¿Qué le estaba diciendo Dios, hermano? Ya vamos a terminar. ¿Qué le estaba diciendo Dios con bástate mi gracia? Fíjate, confórmate con que te salvé. Gracia es algo que no merecemos, es un regalo de Dios. Yo lo fui a buscar, hermanos. Y dice, gracia significa que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos. Mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, el primer ejemplo de gracia que encontramos en el Antiguo Testamento es cómo Dios sacrificó un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Imagínense ustedes, hermanos. El primer ejemplo de gracia es cuando Adán y Eva pecaron. Vamos a la Biblia, que es la ley. Ciertamente el alma que pecare, esta morirá. Entonces Adán y Eva pecaron. ¿Qué merecían? La muerte. O sea, ellos en el momento que desobedecen y pecan, la muerte debería de haber caído sobre ellos. Llega Dios. Pero Dios, en lugar de matarlos, mata a un animal inocente y ahí se derrama la primera víctima inocente. Para cubrirlos con los... ¿Se acuerda que su desnudez se cubrió con los cueros de las pieles de los animales? ¿De dónde sacó las pieles? ¿Usted piensa que cuando se pone una chamarra de cuero lo trajeron de la luna? Tuvieron que matar una vaca, tuvieron que matar un venado, tuvieron que matar un animal para hacer esa pieza, ¿verdad que sí? Bueno, Adán y Eva cuando fueron cubiertos, Dios tuvo que matar un animal inocente. Y ahí vemos el primer ejemplo de la gracia divina, que en lugar de darles la muerte, les da el perdón. Amén.
Entonces, cuando Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, le estaba diciendo, ¿cuántas veces te he perdonado todo lo que y he derramado mi gracia sobre ti? Eso es más suficiente. Bástate mi gracia. Ya no me estés pidiendo más, mi gracia es suficiente para todo eso. Pero ahí no termina, sino que le dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, ¿qué acabamos de celebrar este 9/11? O recordar más bien, no celebrar. Recordar. ¿Qué recordamos el 9/11? La tragedia que ocurrió en el 2001. Amén. Como 3,000 y pico de personas murieron. Y dice, Estados Unidos tenía una debilidad y los enemigos la aprovecharon. Yo me llegué a subir en esos años, hermanos, cuando yo me vine del Paso, Texas, aquí a Los Ángeles, en el año 88. Mi primo me acompañó hasta abordar el avión y él no tenía boleto, él era nomás acompañante y me podía llevar hasta la puerta del avión sin ningún problema. Los cubiertos en aquellos entonces eran de a veras. O sea, cuando le daban de comer a alguien en un avión, le daban con cuchillos y contenedores de fierro, de acero, ¿no? De metal. ¿Se recuerdan? Y todo era bien relajado. Entonces los enemigos vieron una debilidad y sópatelas. 3 aviones estrellados y uno que cayó en tierra. 3,500 personas murieron, pero a raíz de eso Estados Unidos dice, no, tenemos que fortalecer esa debilidad. Ahora súbete a un avión. A ver qué pasa. ¿Qué pasa si llevas una navaja? O llevas una botella con agua. Aunque sea pura agua, aunque le tomes delante del... Mire, es agua. No importa, si son más de 3 onzas no puedes pasarlo. Porque debido a la debilidad tuvieron que hacer un cambio. Entonces dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí termino, hermanos. Lo que quiere decir el Señor es lo siguiente. Cuando tú llegas al punto de tu vida donde le has estado pidiendo al Señor, Señor, quítame esta enfermedad, y Dios no te la quita. Y llega el punto donde le dice, Señor, haz lo que tú quieras. Ya voy a esperar, me basta tu gracia y haz como tú quieras. Entonces ahora tú estás dejándole el problema al Señor, entonces ahora ya es el Señor el que tiene el cuidado de ti. Entonces por eso dice, ahora soy fuerte. Porque ¿quién más fuerte que Dios? Tú ya le entregaste esa debilidad al Señor, entonces ahora el Señor va a tomar el control de esa debilidad. Y en Cristo, dice la Escritura, que somos más que vencedores. ¿Cuál es la actitud en el proceso, hermanos? Pablo dijo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Y luego también dijo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. De buena gana me gozaré. Y lo que quiere decir que cuando estemos atravesando de esos momentos difíciles que no entendemos, simplemente le des gracias a Dios. No te enojes con Dios, no te pelees con Dios, no vas a ganar nada. De buena gana me gloriaré. Él sabe qué es lo mejor para ti y así como tú sabes qué es lo mejor para tus hijos, Él está tratando de hacerte que seas fuerte en las debilidades. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, termino con bástate mi gracia. Pónganse de pie, vamos a orar. Si tú tienes alguna necesidad, hermanos, si tú tienes una de esas peticiones que le has estado pidiendo al Señor por tanto tiempo, dile en esta mañana, Señor, me basta tu gracia. Me basta tu gracia. Yo sé que tu amor es tan grande al punto que diste a tu Hijo, que tú sabes que es lo mejor para mí en este momento. Y aunque no lo entienda, yo simplemente voy a esperar en ti. Que sea como tú quieras y no como yo. Vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti en esta hora y venimos, Señor, inspirados por tu palabra, para darte la gloria y la honra, para humillarnos delante de ti, para entregar nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestras rogativas.
Señor de los cielos, yo sé que todos traemos peticiones que hemos estado trayendo constantemente delante de tu presencia. Mas en esta hora y en el nombre de Jesús, venimos a descansar en tu gracia. Venimos a confiar en ti, que tú sabes que es lo mejor para mi vida, Señor. Aunque yo no lo entienda, te adoro, Señor. Yo te exalto. Yo te alabo, Señor, porque tú tienes cuidado de mí. Yo sé que yo soy tuyo y tú cuidas de mí, Señor. Aumenta mi fe en el proceso para tener gozo en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Y bendito sea, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor de los cielos, te pido por las peticiones, por las rogativas, por cada necesidad que esté levantándose ahora delante de ti. Yo me uno a cada una de estas peticiones en el nombre de Jesús. Contesta, mi Dios, como sea tu bendita voluntad, y gracias. Te pido por los enfermos, Señor de los cielos. Conforme a tu palabra, por tu llaga fuimos curados. Por lo tanto, yo declaro sanidad en los cuerpos enfermos, de los pies a la cabeza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, mi Dios, al entregarte este tiempo, te pido que nos guardes al salir, al entrar, al acostarnos, al levantarnos, desde ahora y para siempre. Bendigo a tu pueblo, Señor, llévalos con bien a sus hogares, cuida de sus familias, guarda a nuestros hijos. Por todo, gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Oramos pidiendo todas las cosas y dándote a ti la gloria y la honra en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor, hermanos. Dios les bendiga a todos. Gloria al Señor.